Interesante, estamos aquí al teléfono con Denis Sauré, investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería y académico de la Universidad de Chile. Denis, bienvenido a Radio Concierto, ¿cómo te va? Muy buen día. Muy buen día a ustedes, muchas gracias por la invitación. Hola Denis, Denis, buenos días. Un tema que está muy en boga ahora respecto a los niños, la respuesta inmune de los niños. A principios de semana conversamos respecto, por ejemplo, muchos que estaban sosteniendo que a los niños no tienen que usar la mascarilla, en los niños en los colegios. La inmunidad de los niños, estoy haciendo un estudio bien profundo respecto a la respuesta inmune de los escolares a la vacunación. Y los resultados son bien sorprendentes respecto, por ejemplo, a lo que uno ve en los adultos, y quizás puede ser reflejo, Denis, de que los niños obviamente tienen un sistema inmune más 0 kilómetros, ¿no? Sí, vemos que en realidad los niños, la respuesta inmune, por lo menos en la forma en que lo medimos nosotros, es muy similar a la de los adultos, pero elevado un poquito mejor. Ya. O sea, digamos, ¿dura más o es más eficiente? Yo diría que es más eficiente. Les cuento un poco de lo que hicimos. Nosotros desde hace un año llevamos a cabo un estudio de monitoreo de anticuerpos IgG contra el COVID, y esto lo hicimos a nivel poblacional, población adulta. Pinchamos más de 100.000 dedos. Estos son test rápidos que sirven para medir esta primera línea de defensa, que son los anticuerpos IgG, y en adultos vimos dos cosas súper interesantes. Primero es que mostramos que las vacunas sirven. Las vacunas generan una respuesta inmune y muy rápido, ¿ya? Pero además lo que mostramos es que las vacunas no son todas iguales, sino que Pfizer genera una respuesta mucho más rápido y que es mucho más duradera. Y por otro lado, Sinovac genera una respuesta que se demora un poquito en subir. En particular, es necesaria la segunda dosis de Sinovac para generar toda la respuesta que puede generar Sinovac, pero al cabo de un par de meses la respuesta generada por Sinovac empieza a decaer, y esto es común en las vacunas que usan la tecnología que usa Sinovac, que son la tecnología tradicional de virus inactivado. Ya en ese caso eso es esperable. Lo que no era tan esperado era la reacción de Pfizer, que es tan buena, ¿ya? Y esto lo mostramos para la población adulta. Y después, y aquí vuelvo al estudio que hicimos ahora con la población escolar, nos dedicamos a ver qué es lo que pasaba en los niños, porque como toda esta información nueva, fuimos uno de los primeros en empezar como país, empezar a vacunar niños, entonces no había información. Existía la pregunta de, bueno, ¿cómo reaccionan los niños? ¿Reaccionan a las vacunas? ¿Reaccionan parecido, distinto, etcétera? Y lo que muestra este estudio es que en realidad la reacción de los niños es bastante parecida, en el sentido de que las vacunas generan una reacción de protección, genera anticuerpos. Esta respuesta es bien alta, tanto para Sinovac como para Pfizer, y la distinción que se hacían los adultos para esta vacuna sigue persistiendo. Es decir, la inmunidad generada por Sinovac sube muy rápido y perdura mucho, y la de Sinovac efectivamente... De Pfizer, entonces. De Pfizer, sorry. Sí. Ya. Y la respuesta generada por Sinovac efectivamente sube mucho, perdura un par de meses y después empieza a declinar, ¿ya? La diferencia es que en los niños los niveles que se alcanzan son mayores. Ya, o sea, la diferencia entre Pfizer y Sinovac es menos en los niños que en los adultos. Sí, y ambas vacunas generan niveles de protección más altos. Entonces, por ejemplo, Sinovac, 2 semanas o 3 semanas después de la segunda dosis, en adultos llegaba a haber una positividad IgG en adultos cercana a 80%, ¿ya? En los niños superior a eso, 80, 85, ¿ya? Entonces es superior. Y todos los niveles, en términos comparativos con adultos, son mayores. Pero las dinámicas temporales que observamos siguen siendo las mismas. Aquí estaba viendo un poco el comunicado, Denis, estaba leyendo las positividades de anticuerpos IgG superan el 90% hasta 5 meses después de haber sido inoculados los niños. Eso sí, yo no sé si recuerdo, quizás uno se equivoque, ya tanto tiempo, tanta información, tantos números, que en el caso de los adultos a los 5 meses, ¿era así de alto, de un 90%? Para el caso de Pfizer, sí. Ya, el caso de Pfizer, sí. Y en esta investigación, ustedes, claro, estamos hablando de niños más o menos de qué edad, para ir entendiendo un poquito el escenario.
Esto fue un estudio en niños de población escolar. Esto fue en niños entre 7 y 18 años. Ya, esto refuerza también, Denise, la conversación respecto que se ha tenido desde hace varias semanas del retorno a clases, de que el retorno a clases con estos números, por ejemplo, uno podría indicar y argumentar que es completamente seguro. De todas formas, lo que nos está diciendo este estudio es que los niños reaccionan de forma parecida, incluso mejor, a las vacunas. Y tenemos ya datos de efectividad, que es como el dato que uno de verdad quiere mirar cuando quiere saber si es que las vacunas están haciendo efecto. Tenemos el dato de efectividad para adultos y vemos que las vacunas sirven y generan protección. Entonces lo que nos está sugiriendo este estudio es que al parecer pasa lo mismo con los niños. Entonces uno debería estar más seguro de mandar a los niños al colegio, por ejemplo, si es que están vacunados con 2 dosis, en el caso de Sinovac, por ejemplo. Ya sabemos que están protegidos. Cuando tú hablas de los grupos etarios, aquí entiendo yo que los estudios se hicieron en 2 grupos, ¿cierto? Uno con escolares de entre 6 y 11 años, que están vacunados en su mayoría con Sinovac, y de entre 12 y 18 años, quienes recibieron en gran parte Pfizer. Quería preguntarte, ¿no hay alguna, o se descarta que exista alguna relación en los resultados que se dieron? O sea, que Pfizer dura más la inmunidad y es más efectiva, por el hecho de que son niños más grandes, ¿o no hay relación? O sea, ¿podrían haber sido niños entre 6 y 11 años con Pfizer y entre 12 y 18 años con Sinovac y viceversa, y el resultado habría sido el mismo? ¿O hay ahí un factor? Mira, con los datos que tenemos es difícil sacar esa conclusión. Uh-huh. Ahora, no es que el 100% de los niños sobre 11 años que tenemos en nuestra muestra hayan recibido Pfizer. Por X razón tenemos gente que ha recibido Sinovac. Yeah. Y al revés, niños bajo 11 años, no todos recibieron Sinovac, hay gente que recibió Pfizer. Uh-huh. ¿Ya? Pero esos son los datos que tenemos y las conclusiones que sacamos son en base a esos datos. Entonces, no podemos descartar a priori, por ejemplo, que Pfizer reaccione muy distinto en niños sobre 11 años versus los bajo 11 años. ¿Ya? Pero eso es una hipótesis, no sé, me ha jugado, yo no creo que sea así, pero al final del día, si uno quiere descartar ese tipo de comportamiento, uno tiene que recolectar los datos. En base a estos resultados, ¿qué podemos decir de la necesidad de una dosis de refuerzo en los menores de edad, que es lo que se está empezando a realizar ahora? Ya. Digamos, después de 6 meses, es súper necesario, el periodo tiene que ser más corto, más largo, o no es necesaria. Yo soy ingeniero, no soy médico, le dejo esa pega a los expertos, sí, como el doctor O'Ryan, sí, pero en base a lo que he visto yo, y al comportamiento muy similar que tiene Sinovac en población escolar, yo pensaría que vale la pena contemplar la posibilidad de aplicar un refuerzo a la gente que se vacunó con Sinovac, que son los niños más chiquititos. Sí, eso de todas formas. Sí, yo no podría pensar, Denis, claro, tú ponías el ejemplo del doctor O'Ryan, que estos mismos números, y yo recuerdo la semana pasada también conversándolo con el mismo doctor O'Ryan, que él también es pediatra, infectólogo, y él mencionaba en el sentido de que estos números, por ejemplo, lo que tú nos cuentas, y hace de todo tipo que la discusión se vuelva a instalar y de que muy luego se esté vacunando a los niños, niñas menores de 3 años. No podría por qué ser distinto, por lo menos de acuerdo a los primeros datos que se van conociendo, los estudios que se están haciendo sobre todo de Sinovac, es que la respuesta inmune también de los niños menores de 3 años, sobre todo los que tenemos hijos chiquititos, uno le encantaría poder vacunar lo antes posible. Hoy día por lo menos no está ese rango de edad, pero todo debiera hacer prever de que la respuesta debiese ser similar. Sí, de todas formas. Muchas de las cosas que uno observa en estos estudios tienden a corroborar información de otro estudio. Aquí nosotros estamos midiendo esta primera línea de producción, que son los anticuerpos IgG, pero hay muchas otras. Están los anticuerpos neutralizantes, está la memoria celular. Esta es la que estamos viendo nosotros porque es la que es factible medir a gran escala, porque estos test que estamos usando son bastante baratos en relación a otros. Por ejemplo, para medir anticuerpos neutralizantes tienes que ir a un laboratorio, el análisis cuesta cientos de dólares. Entonces esto nos permite obtener una primera línea de información que va en línea con otros estudios de otros investigadores. Pero al final del día hay que pescar toda esta información y hay que recolectar toda esta información para sacar conclusiones. ¿Ya? Entonces, mirando a población
bajo 5 años, hay que empezar a recolectar la información y para tomar las decisiones basado en datos, que al final es lo que recomendamos hacer. Denis, uno podría concluir en base a este estudio que hay uno podría decir, o sería correcto decir, que hay una vacuna mejor que la otra, que Pfizer es mejor que Sinovac, en base a los estudios que han hecho ustedes. Sí, yo no me la voy a jugar porque la forma de clasificar a una vacuna como mejor que otra es súper multidimensional. Voy a dejar esto a los expertos. Mi opinión es que, por ejemplo, en términos de protección IgG, uno podría, mirando los resultados que tenemos, decir que Sinovac es mejor, es peor, en el término de que empieza a bajar la efectividad con el tiempo. Pero la verdad es que en el momento de los que hubo, que fue cuando necesitamos vacunar gente, no teníamos Pfizer disponible y Sinovac cumplió un rol fundamental. O sea, sin Sinovac no hubiésemos vacunado gente. Entonces, sí, podemos pensar ex post que hubiese sido mejor vacunar a todo el mundo con vacunas con otra tecnología, pero la verdad es que sin la vacuna Sinovac estaríamos en un país completamente distinto. Denis Sauré, investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería y académico de la Universidad de Chile, te agradecemos esta conversación con Radio Concierto. Mañana hacia otro día. Muchas gracias, Denis, y que tengas una buena jornada. Muchas gracias a ustedes. Chao, chao. Gracias, Denis. Buenos días.